Una sola área consta de dos unidades generadoras, una con capacidad nominal de 600 MVA y la otra con 500 MVA, cada una con su respectiva regulación. Operan en paralelo a 60 Hz. Suponiendo que no hay componente de carga, entonces determinar la desviación de la frecuencia y la nueva generación correspondiente a cada unidad. Si la carga varía linealmente con la frecuencia, con la disminución de la carga por cada porcentaje de aumento de la frecuencia, lo que se plantea en las siguientes ecuaciones es calcular la desviación de la frecuencia. Para los incrementos de potencia y frecuencia relativos se designa un delta Pi y un delta F en por unidad, y para los incrementos absolutos un delta Pi en megavatios y un delta F en hertz. Para la participación en la regulación primaria de generadores en paralelo, la primera unidad variará su generación una cantidad de delta Pi igual a menos delta F sobre R1, así mismo con la segunda. Igualamos las ecuaciones anteriores. La unidad 2 es la que más contribuye a la regulación primaria con mayor porcentaje de potencia respecto a su potencia nominal, teniendo que se produce un aumento de carga de 90 megavatios. Resolviendo la igualación y el aumento de carga se tiene la siguiente matriz. Se obtiene que los incrementos de potencia absolutos son de 40 megavatios y de 50 megavatios. Para el punto B, se va a analizar la desviación de la frecuencia en el régimen permanente y la nueva generación de cada unidad. El ejercicio nos proporciona la siguiente información, donde por cada variación del 1% de la frecuencia la carga va a variar 1,5%, donde también tenemos que la variable delta PLC, el cual es el cambio de carga que no depende de la frecuencia, es igual a 90 megavatios. También tenemos la variable D, que actúa como mecanismo de amortiguamiento de la variación de frecuencia y su valor es 1,5. Y debido a que el sistema no cuenta con regulación de velocidad en los generadores síncronos, la respuesta del sistema frente a una variación de demanda queda determinada por la constante de inercia H, en donde se asumió un valor de 5S. Por último, vamos a asumir una potencia base de 600 megavatios. La relación entre el incremento de la demanda total, delta PL, y el incremento de la frecuencia está determinado por la siguiente ecuación, donde delta PLC es el incremento de la potencia independiente de la frecuencia, delta F es la variación de la frecuencia y D actúa como un mecanismo amortiguador de la variación de la frecuencia. A continuación presentamos el diagrama de bloque representativo de nuestro sistema, donde tenemos como entradas delta PM, que es la variación de la velocidad del rotor del generador. Delta PLC es el incremento de potencia independiente de nuestro generador. En cuanto a nuestra planta tenemos 1 sobre 2 HS. Y en nuestro lazo de realimentación tenemos D, la constante de amortiguamiento. En cuanto a nuestra salida vamos a analizar la variación de la frecuencia. En la figura 2 se puede evidenciar cómo simplificamos un poco más nuestro diagrama de bloques, donde quitamos el lazo de realimentación y unimos este coeficiente de amortiguamiento a nuestra planta, para que quede un solo lazo directo. Aunque podemos hacer aún más simplificado el diagrama de bloques, haciendo igual a 0 la variación de velocidad del rotor debido a que no se dispone un regulador de velocidad para un generador síncrono, o que no lo necesita, como se puede evidenciar en la figura 3. En la figura 4 se puede evidenciar ya reemplazando los respectivos valores para el respectivo análisis, y en base al diagrama de bloques podemos extraer la constante de tiempo, la cual equivale a 0,66, y llevamos el incremento de potencia independiente de la frecuencia a PU, con su respectiva transformada de Laplace, la cual es un integrador. De este modo se coloca el incremento de la frecuencia en régimen permanente, donde se deduce que varía 6 Hz. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la frecuencia en función del tiempo, donde el efecto amortiguador de la carga hace que la frecuencia se estabilice en vez de crecer indefinidamente. Sin embargo, la variación de frecuencia, 6 Hz, ante la variación de la carga del 1,5%, sería impropio de cualquier sistema eléctrico moderno. Se hace por tanto necesario aplicar un sistema de control que tenga la frecuencia dentro de unos límites más estrechos. A continuación se va a describir la nueva generación correspondiente de cada unidad, donde en base a que la frecuencia tuvo un crecimiento del 0,1%, entonces en cuanto a la nueva generación correspondiente se tiene que para la unidad 1
varió 10 megavatios, para la unidad 2 varió 12,5 megavatios. Eso quiere decir que la demanda ha descendido un total de 22,5 megavatios. Con el fin de comprobar el ejercicio planteado en la materia de análisis de sistemas de potencia, se realiza una simulación por medio del software Simulink, un módulo de MATLAB, con las siguientes características. El problema nos plantea una unidad generadora de 600 megavoltiamperios con una regulación de velocidad de 0,06 en por unidad y 500 megavoltiamperios para la unidad 2 con una regulación de velocidad del 0,04. En el desarrollo del ejercicio se encuentra la función de transferencia característica de la máquina 1. Dado que la frecuencia tiene variaciones con respecto a la máquina con mayor potencia nominal, solo la simulación se aplica para esta unidad. Para el desarrollo del mismo se plantean 4 sistemas, en los cuales se cuenta con un lazo abierto, un lazo retroalimentado sin controlador, un lazo retroalimentado con un controlador proporcional y y el mismo sistema, pero en vez de un controlador proporcional, con un control de tipo PID. Inicialmente se plantea un tiempo de 100 segundos para el desarrollo del sistema. Para el sistema de lazo abierto planteado se tiene la siguiente regulación de frecuencia. No obstante, como estos valores están por unidad, la frecuencia de 60 Hz a la cual deseamos llegar está aproximadamente en 0.6. Pero la máquina sin ningún tipo de regulación llega a superar esta franja de frecuencia a la cual podemos trabajar. Por esto, planteamos un sistema retroalimentado. No obstante, para este sistema retroalimentado tenemos que la frecuencia supera en más del 200% a la frecuencia a la cual debemos trabajar la máquina, por lo cual se debe considerar el efecto de 0.06 del controlador proporcional descrito en el ejercicio. No obstante, este 0.06 va ligado a la constante de inercia y a la relación D entre la frecuencia y la potencia de entrada, por lo cual no va a tener una buena actuación sobre el sistema dado que estos parámetros fueron asumidos. Para esto, entonces tenemos que la frecuencia oscila entre 40 Hz y 45 Hz, por lo cual no es óptimo. Para solucionar este problema, hacemos la aplicación de un control PID con un control PID con una variable de 0,559 para el control proporcional. Para este caso, obtenemos que en 50 segundos aproximadamente comienza a estabilizar su nivel de frecuencia en 60 Hz, por lo cual este control es óptimo para las variables h y d asumidas para el desarrollo del problema. Con el fin de comparar los 4 sistemas planteados, desarrollamos la siguiente gráfica, en la cual se puede observar que para el lazo abierto, sin efecto del control, tenemos que nuestro nivel de frecuencia supera a lo que nosotros esperamos. Para un lazo cerrado sin control, vemos que se podría suponer que la frecuencia tiende a infinito o tiende a ser muy grande y no es óptimo para nuestro sistema. Para solo la actuación del P propuesto en el problema, tenemos que la frecuencia es muy baja comparada a los demás sistemas. Y con el control PID, nuestra frecuencia va a estabilizarse desde 50 segundos para llegar a 60 Hz.